el trazo, los componentes, las válvulas, de todo el sistema de riego aspersión fijo, que miren, jóvenes, ya el trazo de la mini aspersión, el trazo del goteo, eso ahí se cubrió, ¿sí? Es lo mismo. Si le agarraron la onda a esto, pues no debieran de tener ningún problema para entender el trazo, el funcionamiento, cómo se abren las válvulas de un sistema de riego por goteo. ¿Ok? Bueno, vamos a entrar hoy a la hidráulica del riego a presión, muchachos, sí. Hoy vamos a ver nada más los conceptos teóricos. Decíamos de que primero, el diseño de un riego, de cualquier riego, implica un diseño agronómico y un diseño hidráulico, ¿sí? Un diseño agronómico e hidráulico. Y el hidráulico lo podemos descomponer en el diseño hidráulico del riego parcelario y el diseño hidráulico de las tuberías de conducción o distribución. Ya vimos lo que es el riego parcelario, es en sí las laterales, los manifolds, las válvulas y los emisores de riego. Esos son el riego parcelario. ¿Y qué es el sistema de conducción? Las tuberías de conducción principales y secundarios, ¿sí? Inge, disculpe, no está presentando. Gracias. No sé si ahora ven ahí. Sí, ¿no? Sí, que ya. Bueno. Entonces les decía que el diseño hidráulico de la parcela, del riego parcelario y de las tuberías de conducción, distribución y de los sistemas de bombeo. Esto ya es otra cosa, ¿sí? La conducción, la distribución y el diseño de los sistemas de bombeo. También el diseño hidráulico, solo que ya es del sistema de conducción y distribución, pero antes vamos a ver el diseño del riego parcelario. Bueno, ¿cómo trabaja un lateral de riego, jóvenes? ¿Cómo es que trabaja un lateral de riego? Pues miren, lo que tenemos que ver realmente es entender el comportamiento de la presión y el caudal, ¿sí? En eso básicamente debemos de centrarnos, en cómo trabaja un lateral de riego en cuanto a presión y caudal. Bueno, aquí tenemos un lateral de riego, muchachos, ¿sí? Aquí está un lateral de riego. Esta es la tubería que trae el agua no sé de dónde y aquí se lleva un lateral de riego. Entonces, este es un lateral de riego y aquí hay un problema, ¿va? Fundamentalmente, pónganle coco, jóvenes, cómo se comporta la presión y el caudal. Primero el caudal. ¿Agua de cuántos emisores debe entrar en esta tubería, muchachos, aquí? ¿Cuánto debe entrar? Caudal para 6 emisores. Para 6, ¿no? Jóvenes, ahí les encargo que... O sea, 6 emisores. 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 6 e
que no más de las 6:10:15 por ahí, digo yo, que vengan, entren porque tengo que estar dando entrada y entonces me interrumpen aquí en dar la clase, ¿ok? 6:10, 6:15, pues ahí estamos empezando. Bueno, el caudal aquí para 6 emisores. Aquí sale 1, ¿va? ¿Qué caudal va aquí, muchachos? ¿Para cuántos aspersores? Para 5. ¿Por qué? Porque miren, tiene que darle agua a este, a este, a este y a este. Aquí sale 1. Aquí solo va agua para 4 aspersores, para 3 aspersores, para 2 aspersores, para 1 aspersor. Y aquí hay un tapón. Por eso toda el agua que entra aquí sale por estas salidas múltiples, así se llama. Ese es el comportamiento del caudal. Eso, ténganlo presente, jóvenes, que el caudal en una lateral de riego no es como una tubería normal y corriente. Una tubería normal y corriente, entran aquí 10 litros por segundo, no va a haber nada de esto y van a salir 10 litros por segundo aquí, ¿va? Esa es una tubería sin salidas, pero un lateral es diferente. Miren, aquí tiene un tapón y toda el agua que entra sale a través de esos orificios. La hidráulica ahí cambia un poquito. Entonces, el caudal es variable en cada tramo. La presión, ¿cómo es la presión, jóvenes? ¿Se mantiene constante la presión aquí? No. ¿Por qué? Porque ustedes, miren, este es un lateral en una mesa de billar, en un lateral plano, miren. No digamos si yo lo pongo para arriba o lo pongo para abajo. Ahí hay más cambios de presión. Pero miren, donde no hay pendiente también hay cambios de presión. ¿Por qué? Porque si yo pongo un manómetro aquí me va a marcar 50 PSI, digamos. Y si pongo ese mismo manómetro aquí con este lateral trabajando, ¿me va a marcar los mismos 50, jóvenes, o no? ¿Qué les dijo su profesor de hidráulica? Bueno, ya saben ustedes que aquí... No, porque la presión va a salir, como tiene una salida, la presión al final ya no va a ser la misma. No es por la salida. Las salidas están aquí, hasta aquí. La presión es 0 porque el agua toca la atmósfera, toca el aire, pues. Pero aquí, que el agua va a presión, está a presión. Aquí tienen que hinchar el tubo para que estos aspersores trabajen bonitos. O sea, en todo esto hay presión. Mi duda es, si la presión es 50 aquí, ¿aquí también es 50 o no? No, jóvenes. No. Aquí es 50, aquí va a ser menos presión. ¿Por qué menos presión, jóvenes? Bueno, ustedes son muy rogados. Por el desplazamiento. Por la pérdida de carga. Ayer hablamos de la pérdida de carga, muchachos. Recuérdense eso. Ese es el fenómeno que ocurre en la mayoría de conducciones de agua. La presión nunca es la misma en una tubería. Siempre, métanse eso en la cabecita de que la presión no es lo mismo. No, la presión no se mantiene, al igual que el caudal vimos que depende del número de salida, la presión no. Si aquí es 50, aquí es menor, aquí es menor, aquí es menor, aquí es menor, aquí tal vez es 40, 35. ¿Por qué? ¿Qué se hizo esa energía? Si aquí habían 40 unidades de presión o de energía y aquí ya solo hay 32, ¿qué se hicieron las 8 unidades de energía? Se perdieron en la fricción entre el tubo y el agua, pero no porque estén saliendo aquí, no.
Hasta aquí la presión es 0, pero aquí el agua va bajo presión. Es por la HF. Ahora, jóvenes, si tengo una tubería para arriba, ¿cómo es la presión abajo? Mayor. Mayor. ¿Será? Ah, no, ya sería. Habría que ver, ¿va? ¿Sí? Habría que ver para dónde va el agua, ¿verdad, Inge? ¿Para Sí. dónde fluye el agua? ¿Ya? ¿Ok? Pero siempre hay pérdida de carga. Imagínense que aquí está la entrada del agua y el aspersor va para arriba y aquí están sus aspersores y lateral va para arriba aquí. Y aquí está la entrada de agua. El agua tiene que subir. Entonces, si la presión aquí es 40, ¿con qué presión llegará ahí arriba, muchachos? Tal vez con 25. ¿Y por qué perdió tanta presión? Si aquí está marcándome el manómetro 40 y aquí 30 y aquí 25. ¿Por qué perdió la presión, muchachos? En una lateral que va para arriba. Por las mismas pérdidas de fricción y por la gravedad. La gravedad. No. Bueno, sí. Digamos que le estás llamando gravedad al desnivel que tiene que vencer, va. Ahí está perdiendo presión por dos razones. Por la fricción y por el desnivel, porque va para arriba, muchachos. Es como cuando uno va en el carro en una montaña, gasta más gasolina. Aquí gasta más energía y en fricción. Y no solo en fricción, sino también porque voy para arriba. Lo mismo con el agua. Entonces pierde presión aquí. ¿Por qué? Porque la energía de presión parte se convirtió en energía de posición. Entonces recuerden, las tres energías del agua ya hemos hablado. La energía de posición, la energía de presión y la energía de velocidad. Ya les dije, la energía de velocidad se anula. Aquí se los vuelvo a poner que yo. ¿Dónde está el proyecto? La energía de velocidad se desprecia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la velocidad del agua en una lateral de riego, en una tubería, debe ser al menos mayor que 0.3 metros por segundo, pero no más de 2.5 metros por segundo. ¿Sí? No más de eso. 0.3 todavía es muy pequeño y 0.5 todavía es muy alto. Entonces, si yo hago esto, velocidad al cuadrado sobre 2, ¿qué? Aquí lo tengo. Apenas me da con la velocidad máxima de 2.5, 39 centímetros de pérdida de carga y eso, entonces mejor lo anulo. Por lo tanto, solo me interesa la ecuación de Bernoulli. En el diseño de proyectos, muchachos, solo interesa la carga de potencial, de posición, y la carga de presión. La carga de posición y la carga de presión, más la pérdida de carga. Miren, ¿se recuerdan de esta ecuación de Bernoulli? Dice que la energía en un punto A es igual a su energía de posición más su energía de presión. En este tipo de proyectos jóvenes, solo así queda la energía de velocidad, no la consideramos. Y igual a la energía en otro punto B, la Z, la posición de ese punto, más la presión de ese punto, más la pérdida de fricción, porque el agua va a ir de A a B, ¿sí? Por ejemplo, si este fuera un lateral de riego, jóvenes, y estos son aspersores, miren, la presión aquí, dice, son 50 libras. Miren, el lateral es plano, no se los estoy poniendo para arriba ni para abajo. Y la presión al final son 40. Es lógico, ¿sí? Porque aquí está la entrada del agua, el agua fluye de aquí para acá. Entonces la presión aquí al inicio tiene que ser mayor que al final, porque aquí se da una pérdida de carga. Entonces,
Como consecuencia de que si aquí tengo una presión de 50 libras, ¿cómo va a ser el caudal aquí, muchachos? Y aquí tengo 40 libras. ¿Dónde va a haber más caudal? ¿Aquí o aquí? Pues dice que aquí. Explíqueme por qué aquí también está la mayor presión y el mayor caudal, y aquí está la menor presión y el menor caudal. ¿Por qué, jóvenes? Vamos a ver. Bueno, como no me van a contestar, se los voy a decir yo. Aquí va a haber mayor caudal, jóvenes, porque yo no sé si recuerdan la ecuación del emisor, ¿no? Ya vimos la ecuación del emisor, ¿va? De un emisor de riego. Aquí está, ¿sí? ¿Se recuerdan de esta ecuación? Que el caudal que tira un gotero, un aspersor, un microaspersor, un cañón cualquiera, es igual a una constante K por la presión, que es H, elevado a una constante N. Dicho en otras palabras, la relación entre caudal y presión en un aspersor sigue una ecuación de este tipo de modelo potencial. No sé si se recuerdan, en estadística tienen que ver los tipos de modelos que hay en matemática, la cuadrática, la cúbica, la exponencial, la logarítmica, todo eso. No sé si se recuerdan, pero una de ellas es el modelo potencial. Uno es la lineal, la cuadrática, la cúbica, y uno es la potencial, la logarítmica. Bueno, dice que la relación entre caudal y presión en un emisor, en un gotero, es de un modelo potencial. ¿Y qué es un modelo potencial? Es como que yo tuviera aquí Y igual a KX a la N, ¿va? Ese es un modelo potencial, ¿sí? Solo que cuando uno ve X y Y en matemáticas, pues se refiere a cualquier variable, ¿va? Pero aquí le vamos a llamar, mucha. A la Y le voy a llamar el caudal y a la X le voy a llamar la presión. Y K, o si quieren en el álgebra también le llaman aquí a veces A. Y aquí beba, ¿sí? Así más común que le llamen, ¿eh? Modelo AX a la B, le dicen, de modelo potencial. Bueno, ese es el modelo que sigue un aspersor de riego. Entonces, ¿qué pasa si aquí hay mayor presión, muchachos? Pues si hay mayor presión aquí, esto si quieren, llamémosle H. H, que es esta misma H, ¿sí? H es 50 PSI, pues me va a dar 53, digamos, ¿sí? Con un modelo, un aspersor. Me va a tirar 53 de caudal. ¿Y aquí cómo es H, jóvenes? Pues aquí es más pequeño. Por lo tanto, si es más pequeño aquí, aquí también es más pequeño. Entonces el caudal es más pequeño. Entonces, miren, aquí la presión es mayor, aquí el caudal es mayor. Aquí
la presión es un poquito menor que acá, por lo tanto el caudal es un poquito menor que acá. Y aquí la presión es menor y entonces el caudal más bajo, los puntos que van a recibir menos agua en el terreno son estos que están al final de la lateral. ¿Por qué? Porque el caudal del emisor es más pequeño por la pérdida de presión. ¿Va? Y no dijimos pues de que todos deben recibir la misma cantidad de agua, muchachos. Que así como en fertilización, no sé si les enseñaron a calibrar tractores, como asperjadoras, todo eso en la facultad, o por lo menos se los enseñaron en videos, todo eso. Ahora en la virtualidad, no sé si hicieron cálculos matemáticos y todo eso para ver, puchis, cómo el tractor iba a ir tirando todos a la misma dosis aquí, no sé si les enseñan todavía. Yo me acuerdo que a mí me lo enseñaron en la ENCA y aquí en la facultad. Sin calibrar aguilones. Excelente, ¿va? Entonces, ellos procuraban tirar la misma por unidad de área, ¿va? Y entonces aquí, ¿qué pasa? Porque aquí echa más agua, entonces las plantas van a recibir más agua, es un poquito menos de agua y estos que van a recibir la menor cantidad de agua. Pues jóvenes, les he de decir que esto es físico. Yo no me puedo, o un diseñador de riego no se va a poner a pelear contra la naturaleza, la física. Esta es naturaleza, pues Dios lo hizo así, y así es, ¿va? Entonces, en riego, muchachos, eso el riego totalmente uniforme, 100% uniforme, no se puede conseguir. Aquí, por ejemplo, se va a tirar más agua, menos agua, menos agua, y al final de los aspersores, o perdón, de las laterales, van a tirar menos agua. ¿Por qué? Porque la presión baja. Bueno, pero, ahí está el problema. Recuerden que ustedes pueden tener errores, porque no le llamemos errores, llamémosle tal vez inexactitudes por física, ¿va? Por naturaleza, ¿va? ¿Sí? Que aquí no voy a tener, en riego no voy a poder tener un 100% de uniformidad aquí. Recuerden, jóvenes, que aquí estoy analizando la hidráulica, el riego por parcelario, desde el punto de vista de la uniformidad. La uniformidad, recuerden que cuando vimos láminas de riego, tiempos de riego, todo creo que vimos mucha en el diseño agronómico, era para que todo el campo esté bien, tenga el mismo comportamiento en lámina, en evapotranspiración, en frecuencia de riego, todo eso, ¿va? Pero vemos de que el equipo no va a poder aplicar al 100% de uniformidad la lámina de riego. ¿Cómo se hace más grande la grada entre la presión inicial y la final, muchachos? ¿O más grande la grada entre el caudal inicial y el caudal final? ¿En qué condiciones se hace más grande esa diferencia, muchachos? Bueno, se hace más grande la diferencia, jóvenes, a medida que yo ponga diámetros más pequeños aquí, ¿sí?
aquí. Si yo pongo diámetros más pequeños aquí, aquí voy a tener cierta presión y aquí voy a tener una presión voy a tener una gran pérdida de carga aquí. Así como yo les dije ayer, ¿qué pasó cuando teníamos que abrir equivocadamente 16 válvulas? No daba la presión, los aspersores bajaban. ¿Por qué? Porque estoy metiendo mucha agua en tubos pequeños. Entonces, tengo mucha pérdida de carga. Entonces, hay mucho diferencial de presión entre la bomba y las válvulas de riego. En este caso, mucho diferencial de presión entre el primer aspersor y el último. Y si hay mucho diferencial de presión, voy a tener mucho diferencial de caudal. Es menos uniforme el riego todavía. ¿Cómo entonces logro, muchachos, alcanzar un diferencial de presión razonable y por consiguiente un diferencial de presión o de caudal también razonable o aceptable? Así como en la topografía, jóvenes, hay errores en las medidas que no se pueden, ¿qué? No se pueden anular. ¿Se recuerdan que en las mediciones de tierras hay muchos errores? Están los errores del que hace el trabajo, de la persona, de los instrumentos y el ambiente, del medio. Entonces, aunque ustedes quieran, no van a poder medir un polígono, una finca exactísima, ¿no? La exactitud no existe, igual aquí va. Pero se acepta un cierto rango de error. En topografía, ¿se recuerdan cuál era el error de cierre en distancia, muchachos? Cuando les decían, no, el trabajo no sirve, habría que repetirlo. ¿Cuánto era ese error en distancia? Cuando el cierre hacía uno no sé si todavía lo tienen que hacer, porque ese es básico en topografía, el cierre del polígono base. ¿Cuánto era? Me imagino que su profesor de topografía les dijo que no todas las medidas son exactas, pero que hay un error que se puede aceptar, pues. Y la ley de agrimensura de Guatemala acepta cierto error. ¿Cuánto es ese error? Cierre en distancia. Ya se les olvidó, muchachos, no. Bueno, pero veo que como no hablan, entonces son 3 metros por kilómetro, no más de eso. Si en un levantamiento tienen un error en distancia, en cierre de distancia, más de 3 metros por kilómetro, debieran ir a repetir su trabajo. Si tienen menos de eso, se acepta, dice la ley, esa es ley, esa es la ley de agrimensura. Eso en la topografía antigua. Hoy en la topografía moderna, como lo hace el RIC, ya no dice eso, sino ya es un círculo de error de posicionamiento, de georreferenciación de un punto. Y ese círculo de error es de 1 metro. Miren, hasta el RIC les acepta un error de 1 metro en su posicionamiento en fincas rurales. Es lo mismo aquí. Tenemos que, debido a que esto no se puede evitar, tenemos que aceptar un diferencial de presión aquí. ¿Y cuánto es ese diferencial de presión, muchachos? Bueno, eso sí, el diferencial de presión, jóvenes, no debe ser mayor que el 20% de la presión del emisor. Espero haber agarrado la onda. Tiene que haber un diferencial de presión, pero ese diferencial de presión no debe ser más grande del 20% de la presión del emisor. Como consecuencia, que hay un diferencial de presión, también se acepta un diferencial de caudal. Y el diferencial de caudal debe ser menor
que 10% en su variación. Dicho en otras palabras, si mi variación de presión en una lateral de riego es del 20% de la presión del emisor, automáticamente tengo una variación de caudal de no más del 10%. Esto implica lo otro. ¿Ok? Tal vez eso es lo más importante que les puedo dejar ahorita, que se acepta la variación, pero tampoco no 50 y 20 aquí, pues, si es 50 o 25 aquí, 50 y 25, ¿qué diferencial de presión estaría teniendo ahí, muchachos? Si este fuera 50 y aquí fuera 25, ¿qué diferencial de presión estoy teniendo ahí en porcentaje? El 50%. El 50%, ¿sí? Eso es un mal diseño en riegos. Es un mal diseño de esta lateral. ¿Por qué? Porque tengo un diferencial de presión más del 20%. Estoy llegando al 50%. Eso es lo mismo que les decía su profesor de topografía. Si tienen más error de cierre en distancia de 3 metros por kilómetro, tienen que regresar porque ese trabajo está malo. Es lo mismo aquí. Si aquí fuera, miden aquí 50 y aquí miden aquí 25, pues están teniendo un diferencial de presión del 50%. Se salió de la norma. Si aquí tienen el 50%, aquí van a tener el 30%, no sé, 20%. Se salió de la norma. En eso se basa entonces que en un lateral de riego el diferencial de presión no debe ser más grande que el 20% de presión y automáticamente, debido a esta relación entre caudal y presión, automáticamente el diferencial de caudal es más de un 10%. ¿Cómo calculé yo esto, muchachos? ¿Por qué el diferencial de presión ahí es 20%? Bueno, es sencillo, ¿va? Una regla de 3, ¿va? Aquí creo que lo tengo. Yo aquí les explico, jóvenes, yo ya no les voy a explicar todo esto. Es lo mismo que les estaba explicando, espero hayan agarrado el concepto, pero miren, es una regla de 3. Si yo tuviera una variación de 50 PSI entre este y este, ¿qué variación de presión tendría, muchachos? Si imagínense aquí fuera 50 y aquí fuera 0, ¿qué variación de presión tendría? 100%, ¿no? 100%. 100%, ¿ah? 100%. Pero como aquí solo son 20 PSI de presión, X, lo tengo. ¿Viste? Si yo perdiera en esa lateral 50 PSI, yo tendría una variación de presión del 100%. Pero como no perdí los 50, muchachos, aquí no se perdieron los 50 libras. Si se hubieran perdido los 50 libras, yo hubiera llegado aquí con 0. Estoy perdiendo el 100% de presión. Tengo una variación de presión del 100%. Pero solo estoy perdiendo 10. 10 entonces es X. X es la variación. Miren, el 20%. Aquí tengo una variación de 20% en la presión. Por eso es que tengo ahí un delta P del 20%. Lo mismo hagan con el caudal. Si aquí el chorro les está tirando 5.3 litros por hora, y si aquí, debido al exceso de pérdida de carga que hay aquí, aquí ya no sale ni agua, porque ya no llega con presión 0, ¿ah? Entonces su caudal es 0. ¿Qué porcentaje se consumió el caudal? El 100%. O sea que si
Vamos a ver. Si se pudiera, muchachos, porque aquí, por el principio de... Vamos a ver aquí. Sí, si se pudieran consumir los 53 litros por hora, yo tuvieran un 100% de variación de caudal. Pero como solo tengo, ¿cuánto es que se varía? 53 y menos 47, ¿son qué? 5 puntos no sé qué. X. Miren, automáticamente tengo una variación del 10% en el caudal. Entonces, jóvenes, este es el principio para diseñar las laterales de riego. Que no debo chequear mis presiones. No debo tener en una lateral variaciones de presiones más del 20% la presión del emisor. Esto. ¿Sí? Porque entonces, ¿por qué creen ustedes que se chequean las presiones en los sistemas de riego, muchachos? ¿Saben ustedes que es muy común que en los riegos, los encargados de riego en las fincas andan con sus manómetros, sus pitot, hacen evaluaciones, caudales? ¿Por qué? Porque chequean esto. Porque si el diferencial de presión entre el primero y el último es menos del 20%, pues es una buena operación, es un riego uniforme. Ese es el concepto de riego uniforme. Que el diferencial de caudal no sea más del 10% en la lateral. Ese es el riego uniforme. No es un 100% de uniformidad. ¿Sí? ¿Y por qué esto es importante, muchachos? Es importante porque si las plantas aquí van a recibir más agua, ¿sí? Y aquí menos agua, pues aquí las plantas van a producir más, creo yo, si van a recibir su lámina correcta. Y aquí van a producir menos. Entonces voy a tener una producción desuniforme en la finca. Pero eso se acentúa a medida que haya un mal diseño en la lateral. Entonces aquí van a trabajar bonito los aspersores, pero aquí apenas van a dar vuelta. ¿Por qué? Porque el diámetro de la lateral está muy pequeño. Hay mucha pérdida por fricción. Entonces aquí este aspersor va a echar muy poca agua y una lámina adecuada. Ahí se van a ver unos grandes desuniformidades en la producción. Se les va a bajar la producción de la finca. Miren, jóvenes, allá en las fincas hay muchos clavos de producción por manejo de riego. Por manejo de riego. Y por ello es de que en las agriculturas hay que chequear la presión, ¿va? Vamos a ver. Jóvenes, no sé, ya no me acuerdo. Vamos a ver este video. Sí, sí, oyen ahí, jóvenes. Sí, Inge. ¿Sí? Bueno. ¿Sí oyen? Ah, no, no se oye, Inge. Al principio sí se escuchó. Mi cabal. ¿Usted sí escuchaba, Inge? Yo sí. Pero parece que usted no escucha más. Bueno, miremos. La presión en un sistema de riego por aspersión es una variable decisiva para un riego eficiente. La exigencia de presiones viene determinada por los aspersores. Las unidades más usuales son kilogramos por centímetro cuadrado,
bares o atmósferas. Estas son equivalentes entre sí. Otras Eso, como el recuerden, Pascal. jóvenes, cómo se mide la presión en metros columna de agua, en PSI, en bares, en atmósferas. Eso recuérdenlo de su física. Yo ya no les voy a enseñar El eso. PSI y el metro columna de agua son valores distintos. La presión estándar exigida en los aspersores está entre 3,5 bares y 3 bares. La tendencia actual es bajar la presión cambiando las condiciones de diseño de la instalación, para así obtener un Oigan, la tendencia actual es trabajar con menos presión. mayor ahorro energético. Ahorro energético. Para medir la presión en un sistema de riego por aspersión, el mejor lugar es en el propio aspersor. Para ello vamos a utilizar un manómetro de glicerina, el cual pues es el más Eso se compra en cualquier tienda de riegos. aspersor. Para ello vamos a utilizar un manómetro de glicerina, el cual pues es el más robusto y fiable para medir la presión en campo. Para ello necesitamos un accesorio que Todos es esos cónico típicos para poder también los introducir encuentran el en manómetro las en tiendas la de propia riego. boquilla del aspersor. Una vez que tenemos el Eso se conjunto llama preparado, simplemente se trataría de bronce. llegar al aspersor y incorporar la boquilla cónica Ahí a la se boquilla mete. del aspersor, de manera que evitemos mojarnos y podamos mirar la presión De de todos la modos, uno boquilla se del pega aspersor. unas grandes mojadas ahí. Esto no va a incurrir en Uno hace error de su medida, trabajo. puesto que solo mediríamos simultáneamente en la boquilla de un aspersor y, por tanto, sería uno de muchos aspersores los que se está tomando la presión. Después de tomar los datos para que el riego sea uniforme y por tanto eficiente, se han de perseguir dos objetivos. Primero, que el diseño agronómico de la instalación, es decir, que el aspersor y el marco seleccionado junto con su presión de funcionamiento sean los adecuados. Yo hemos de tener en cuenta el aspersor con menor y mayor presión, variaciones extremas, los adecuados, que la distribución de presiones en el sector de jóvenes. riego no tenga variaciones. El problema es tirar una lámina uniforme aquí, va. Recuerden que uniforme no es que todos los puntos del campo reciban la misma cantidad de agua, sino la variación en el caudal o en la lámina no es más del 10%. Variaciones extremas. Para ello, Y en esas grandes extensiones de tierra, pues es donde se complica la cosa, ¿va? Pero yo quiero tener una buena producción en todas las partes del campo, ¿va? No aquí unos grandes parches, va, por riego, falta de agua, no. hemos de tener en cuenta el aspersor con menor y mayor presión. Normalmente estos siguen una distribución de presiones en función a la distancia de entrada del agua. La diferencia de presión entre el más y el menos desfavorable no debe Miren otra vez sus válvulas, ¿eh? Y dice que el diferencial de presión entre el aspersor aquí y el aspersor aquí no debe ser más del 20%. superar el 20% de pérdidas de presión. Oigan, este video es un español, mucha, y les habla del 20%, o sea que yo les hablo de lo que es la tecnología de riego en el mundo, ¿va? La presión del agua y su medida en una instalación de riego por aspersión va a ser decisivo para obtener buenos rendimientos en el cultivo. Podrán influir otros factores. Yo creo que Esto aquí, último se podrá detectar en los manómetros fijos de la instalación. vamos a ver si hay otro que valga la pena. Yo creo que no, no sé este. Ahí les dejo más para que se entretengan. Miren, un mini aspersor. Ese es un video chileno, ¿eh? Inge, disculpe, creo que se quedó en la otra pestaña.
Ah, no, ¿no oyen ahí? No, Inge. Bastante claras respecto al comportamiento hidráulico del producto que él fabrica. En el caso No de sé los si oyen ahí, extractores, jóvenes. y esta es la ecuación. Sí, Inge. Entonces, si yo quiero corroborar que lo que dice el fabricante está correcto, pero adaptado a mi situación local, No mucho se yo oye. tengo que medir presiones y caudales. Ya vimos cómo se medían los Miren, caudales. ese es Ahora, el riego por ¿cómo medir goteo, ¿ah? presión? La presión lo hago a través de un manómetro. Este se puede instalar al final de la tubería o en Esas evaluaciones hay que el hacerlas. recorrido de la tubería. Si Pues lo hago yo a les través del hablo recorrido, mucha ya en agriculturas más modernas, más de control, más de producciones óptimas, de tipo empresarial, ¿va? Pero nosotros todavía ni láminas controlamos, mucho menos presiones, ¿va? Pero hacia eso tenemos que ir, jóvenes. Nosotros de veras en Guatemala somos muy empíricos. Nuestra agricultura es muy empírica. Es muy raro los agricultores, los finqueros que hacen eso. en la tubería tengo que instalar un Pero dispositivo. ojalá, pues, no muy tarde, nosotros lleguemos a esos niveles tecnológicos, ¿va? Pero es que uno oye los niveles de producción que sacan en otros países, sus agriculturas más rentables. ¿Por qué? Porque ellos sí aplican la ciencia y la tecnología en sus procesos, ¿va? Especial que se denomina toma manómetrica. Pero nosotros aquí con que echemos agua, dice, yo tengo riego, dice, man. Pero, me permite ¿sabes cuánta lámina estás echando? ¿Sabes qué dotación le estás dando a tu cultivo? La uniformidad de tu proyecto, están controlados si tu equipo realmente está echando lo que debe echar, medir la lo que presión en este necesita punto. tu cultivo. Como la toma manométrica queda inserta en la manguera, puedo utilizar ese Bueno, punto para aquí miren las presiones, miren. Ahí, miren, ahí. Después dejé ese video ahí para que miren cómo se instalan los goteros, cómo se miden las presiones. Ahí con este barrenito se monta un fitting para que uno llegue a tomar la presión solo como cuando uno llega a la gasolinera y uno mira qué presión tiene la llanta del carro, ¿ah? ¿Sí? Entonces, miren, esto es importante en el mundo, ¿ah? En la agricultura. ¿Ah? ¿Por qué? Por uniformidad de riego. Bueno, entonces, pero yo, sepan jóvenes, todo eso es lo que dice ahí. Ahí les dejo un ejercicio, miren, un poquito de problema de hidráulica más que todo, ¿va? Y aquí tengo una presión de 50 libras en una cota 100 y aquí tengo una presión de... Se quedó Disculpe, navegando. Inge, no se mira. Aquí miren, aquí les dejo un ejercicio de hidráulica pura de las... Este no es ni riego, ¿verdad? Es, bueno, en parte va. Aquí tengo una presión de 50 libras, una presión de 30 libras, cota de 100, cota de 102. ¿Cuánto es la pérdida de carga? ¿Va? ¿Cómo encuentro qué pérdida de carga tengo aquí, jóvenes, en esta tubería? Si aquí me marca 50 libras, aquí me marca 30 libras. Y tengo un diferencial de cota de 2 metros para arriba. ¿Cuánto es la pérdida de carga? Si yo marcara eso en un sistema así,
50 y 30. Pongo los manómetros y eso me está dando. Y los diferenciales de altura son 2 metros. ¿Cuánto sería ahí? ¿Por qué se da ese diferencial de presión? Es por la pérdida de carga y por la altura. Pero ¿cuánto se debe al diferencial de presión por la pérdida de carga? Es lo que quiero. ¿Cómo resuelvo problemas de este tipo, muchachos? En agricultura, en las tuberías de riego. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cuál es el principio para resolver esos problemas? ¿No, jóvenes? Ahí tendríamos que usar la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? Que nos dio, y despejar. Siempre, jóvenes, siempre en flujo de tuberías. Cuando les dicen, miren, el agua viene aquí para acá, tiene cota tanto, presión tanto, aquí cota tanto. Calcule. El procedimiento ahí es Bernoulli y es sencillo. Presión en A y cota en A. Recuerden que velocidad, olvídense, muchachos, ¿sí? Presión en A y cota en A. Igual a presión en B más cota en B más HF. Eso es lo que decía. Aquí yo les digo la piezométrica, pero aquí está. Inge, esa variable como con forma Y, ¿qué significa? Disculpen. Ese es P sobre gamma es presión, va, solo que es en metros columna de agua. Por eso se pone siempre P sobre gamma. Gamma es el peso específico del agua. Entonces, miren, aquí está. Ya. Si sustituyen ustedes valores ahí, o si despejan de aquí la pérdida de carga, que es lo que quiero, que es lo que me pidieron, el espejo me queda acá. Y, bueno, HF 12 metros. O sea que si si existiera un sistema así en la realidad, donde aquí hay un diferencial de altura de 2 metros, aquí me está marcando 50 y aquí 30 libras y 2 metros de diferencial de presión, yo tengo una pérdida de carga de 12 metros. Y el diferencial más el diferencial de altura, tengo entonces, pues, un diferencial de presión de 14 metros, creo, ¿sí? Porque 12 metros me dio esto. Y tengo 2 metros de altura, 12 más 2. El diferencial de presión, o el diferencial, sí, el diferencial de presión sería de 14 metros, porque aquí solo estoy encontrando el diferencial de presión debido a la pérdida de carga. Pero ahí son debidos a dos variables, a la pérdida de carga más el desnivel. ¿Sí? Pero lo que me pedían era, ¿cuánto era la pérdida de carga? 12 metros. ¿Qué variación de presión tengo? Pues igual, si es... Y ese punto 7 es un valor constante, ¿va? Ah, sí. Buena pregunta. Miren, jóvenes, por ahí creo que las tengo. Ahí revisan las copias, pero ahí les tengo. Si ustedes quieren pasar PSI a metros, hay una constante que es 0.7. No se hagan bolas, ¿va? Porque miren, aquí la altura está en metros y aquí las presiones están en PSI, ¿va? Yo no puedo sumar peras con manzanas, ¿vamos ya? Por eso estoy pasando 30 PSI a metros, 50 PSI a metros. Entonces, presiones en PSI, mándelas a metros con 0.7. PSI por 0.7. Entonces, esto ya está en metros, esto ya son metros ahora y este es metros. Ahí todos son manzanas, ¿va? Son 12 metros, ¿va? Y aquí también esto es importante. Si tienen metros y quieren ir a PSI, la constante es 1.42. Apunten esas dos constantes. 0.7 es para pasar PSI a metros. Y 1.42 es hacer lo contrario, pasar metros a PSI. ¿Sí? Entonces, miren, aquí tengo un diferencial de presión del 40%. Bueno,
Ahí les dejo otros ejercicios, jóvenes, ¿sí? Y siempre apliquen Bernoulli. Ahí sí yo se los resolví, miren. Ya, ahí están resueltos. Solo es cuestión que lo... Y es Bernoulli. Ahí les calculo el diferencial de presión. Aquí dice, ¿cuánto será el delta P en porcentaje? Si la presión en B es 21 metros. Ahora me dice que la presión en B es 21 metros. Ahora aquí es 21 metros. Ah, bueno. 7 por 3, 21, ¿va? Porque es 21 metros, ¿va? Ese es 35 metros, ¿va? Bueno, me está dando la misma presión, ¿va? Si es 21 metros o 30 psi, ¿va? HF ya no es 12, sino 10. Y con los mismos desniveles topográficos. ¿Cuál es el delta P? Dice. ¿Sí? O sea que ahora no se conoce la presión en A. O sea, en la entrada yo ya no conozco que vale 50, pero sí sé cuánto es la presión al final. Tengo HF y necesito saber entonces la presión en A. Y si conozco la presión en A, ya encuentro el delta P. Bueno, Bernoulli. Aquí está la presión en A, miren. Tiene que ser 33 metros o 46 psi. Y el delta P es 17 psi, equivalente a un 36% de variación de presión. Estos ejercicios, jóvenes, para que empiecen a ver, a entender lo que es la variación de presiones y variación de caudales, ¿va? ¿Sí? Ahí les dejo otro ejercicio también. ¿Sí? Dice, conocidos el desnivel topográfico de la tubería, el ejemplo anterior, o sea, 2 metros, ¿va? Y el diferencial de presión delta P de 8 psi. Están dando el diferencial de presión. Determinar HF. Bueno, apliquen Bernoulli, van a ver de qué. Aplicando Bernoulli ahí se va. ¿Ya? Bueno, aquí creo que les doy el diámetro de tubería. Dice que hay un caudal de 2 litros por segundo, un diámetro de tubería de 1,5. ¿Qué presión voy a tener aquí? Bueno, apliquen Bernoulli, punto A, punto B. Energía en A igual a energía en B. ¿Qué tienen en A? Cota en A, presión en A. ¿Qué tienen en B? Cota en A, cota en B y presión en B. Presión en B no lo conocen, déjenlo como una incógnita. Entonces aquí dejo yo, miren, PA menos PB es delta P. Y tengo delta P que es, me queda 2 más HF. Puchi, ¿cómo saco HF? Aquí necesito delta P y necesito HF. Bueno, como me dan el diámetro de tubería, jóvenes, yo voy a calcular la pérdida de carga. Eso era problemas sencillos en hidráulica, no sé si ya los tuvieron que haber enseñado. En hidráulica se recuerdan de que hay ecuaciones empíricas que sirven para calcular pérdidas de carga. Una de las ecuaciones más conocidas es la de Hazen-Williams. No sé si recuerdan esta, es 1,21, 10 a la 10, el diámetro, a la 4,87, el caudal sobre C, a la 1,852 por la longitud. Bueno, sustituyen, tienen el diámetro de tubería, se los dieron ahí arriba, tienen el caudal, tienen C de PVC 150, tienen 100 metros de longitud. HF les da 3,5. Lo sustituyen aquí y ya tienen delta P.
Y pueden sacar delta P en porcentajes, delta Q en porcentajes, lo que les pidan, va. No sé si tienen alguna duda, más o menos. ¿Me siguieron? ¿Agarraron el concepto? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí. Revisen esos problemas, ahí está todo en las copias, jóvenes. Usted los va a subir, ingeniero. Sí, yo todo lo subo, ¿eh? Y que cuando las pérdidas de fricción quedan en metros, la dimensional es metro columna de agua, ¿verdad? Metros, columna. Todo lo que es energía de presión, de pérdidas de carga, de altura, todo es en metros. Solo que a veces uno no entiende una presión en metros, ¿verdad? Por lo menos a mí me cuesta, ¿verdad, mucha? Es como que me preguntaran a mí en la gasolinera cuando voy a inflar mis llantas, ¿cuántas libras se lo inflo? Le dicen a uno, ¿no? Bueno, a 30, estamos hablando de PSI, pero no le voy a decir a 21, a 14 metros, ¿va? Uy, se va a caer en gallo el cuate, ¿no? Pero es más fácil trabajar en metros, pero es más entendible trabajar en PSI, ¿va? ¿Ok? Bueno, muchas gracias, jóvenes. Si no tienen ninguna duda, nos vemos mañana, pero pónganle coco a esos problemitas, van a ver que no son difíciles, ¿va? Pero creo que con lo que explicamos, espero les haya quedado fundamentalmente el concepto del riego uniforme, que no puede ser cualquier variación de presión en una lateral, no más del 20% de la presión del emisor, ¿ya? Y en eso se van a basar los diseños. Buenas noches a todos.